Capítulo 1. El secreto de 30 años. 2 de diciembre de 6 horas antes de que Pablo Escobar fuera abatido en los tejados de Medellín, hizo algo que nadie sabía. Enterró 20 sacos llenos de dinero con la ayuda de su jardinero de confianza. Jorge Martínez escondió este secreto durante 30 años hasta que en 2023, a los 71 años y enfrentando su propia muerte, decidió revelar la verdad sobre la última noche del patrón. Antes de comenzar esta revelación que cambiará todo lo que creías saber sobre las últimas horas de Pablo Escobar, suscríbete al canal para no perderte las historias más impactantes del narcotráfico colombiano. Jorge Martínez había trabajado para Pablo Escobar desde 1978, cuando era un joven de 26 años que necesitaba trabajo para mantener a su familia. Hasta esa noche fatídica de diciembre, había visto al patrón en sus mejores momentos, cuando construía el imperio más poderoso del narcotráfico mundial, y también en sus peores, cuando el mundo entero lo perseguía como el criminal más buscado de la historia. Pero nunca había visto a Pablo como lo vio esa última noche. Era el 2 de diciembre de 1993, aproximadamente las 6:30 de la tarde, cuando Jorge estaba regando las plantas en la casa de seguridad de Los Olivos, el barrio de Medellín donde Pablo se escondía. La casa era modesta comparada con la hacienda Nápoles o las otras propiedades lujosas que había conocido, pero Pablo había insistido en mantener un perfil bajo durante sus últimos meses como fugitivo. Jorge escuchó el sonido familiar del motor del Renault 21 que Pablo usaba para moverse por la ciudad, pero cuando vio salir al patrón del vehículo supo inmediatamente que algo era diferente. Pablo lucía más pálido que de costumbre. Sus ojos mostraban una inquietud que Jorge solo había visto en los momentos más peligrosos de su vida. Jorge, le dijo Pablo, acercándose rápidamente, necesito que me ayudes con algo muy importante. Esta noche va a ser diferente. Capítulo 2. La llegada de los sacos. Lo que Jorge vio a continuación lo acompañaría en pesadillas durante 3 décadas. Pablo abrió el maletero del Renault y comenzó a sacar sacos de tela, uno por uno. No eran sacos ordinarios, eran grandes, pesados, y Jorge podía escuchar el inconfundible sonido del dinero en efectivo al moverse dentro de ellos. ¿Cuántos sacos hay, patrón?, preguntó Jorge, tratando de mantener la calma. 20, respondió Pablo, su voz más seria de lo habitual, y cada uno contiene más dinero del que has visto en tu vida. Jorge había trabajado para Pablo durante 15 años, había visto millones de dólares pasar por las manos de su jefe, había sido testigo de transacciones que involucraban fortunas enteras, pero nunca había visto a Pablo tan ansioso por esconder dinero, y nunca había visto cantidades tan enormes reunidas en un solo lugar. Jorge, dijo Pablo, mirándolo directamente a los ojos, lo que vamos a hacer esta noche se queda entre nosotros, para siempre. ¿Me entiendes? Sí, patrón, como siempre. No, Jorge, esta vez es diferente, esta vez es para siempre. Pablo comenzó a explicar lo que necesitaba hacer. Quería enterrar los 20 sacos en diferentes ubicaciones alrededor de la propiedad. No todos en un solo lugar, sino distribuidos estratégicamente para que si alguien encontraba uno, no pudiera encontrar los otros. Capítulo 3. El ritual de la desesperación. Durante las siguientes 4 horas, desde las 7 de la noche hasta las 11, Jorge y Pablo realizaron lo que el jardinero ahora describe como el ritual más extraño de mi vida. Pablo había trazado un mapa mental de la propiedad y había identificado 20 ubicaciones específicas donde quería enterrar cada saco. Empezamos por el jardín trasero, recordó Jorge en su confesión de voz. Pablo cavaba conmigo. Era la primera vez en 15 años que lo veía trabajar con sus propias manos de esa manera. Estaba sudando, pero no era solo por el esfuerzo físico. Estaba nervioso, muy nervioso. Cada hoyo tenía que ser de exactamente 1,5 metros de profundidad. Pablo insistía en medir personalmente la distancia con una vara que había traído. Después colocaba el saco en el fondo, lo cubría con una capa de plástico y luego comenzaba a enterrarlo cuidadosamente. Patrón, le dijo Jorge durante el tercer entierro, ¿por qué estamos haciendo esto? Nunca antes había enterrado dinero de esta manera.
Pablo se detuvo y lo miró con una expresión que Jorge nunca había visto antes. Jorge, mañana van a venir por mí, lo sé, lo siento, y cuando vengan, van a llevarse todo lo que puedan encontrar. Pero esto, señaló hacia el saco que estaban enterrando, esto es para mi familia, para Manuela y Juan Pablo, para que cuando yo no esté, tengan algo que les permita empezar de nuevo. Capítulo 4. Las confesiones nocturnas. Mientras continuaban enterrando los sacos, Pablo comenzó a hablar de una manera que Jorge nunca antes había escuchado. Era un hombre asustado, arrepentido y desesperado por asegurar el futuro de su familia. ¿Sabes cuánto dinero hay en estos sacos, Jorge?, preguntó Pablo mientras cavaban el séptimo hoyo. No, patrón, $50 millones. Es todo lo que pude reunir en las últimas semanas, todo lo que quedaba de un imperio que una vez valió miles de millones. Jorge se quedó sin palabras. $50 millones era más dinero del que podía imaginar, pero para Pablo Escobar representaba la caída desde las alturas más grandes hasta casi la ruina. El resto se perdió, continuó Pablo. Lo confiscaron, lo robaron mis enemigos, lo gasté en guerra, pero esto es sagrado, es el futuro de mis hijos. Durante el octavo entierro, Pablo comenzó a llorar. Jorge nunca había visto al patrón mostrar emociones tan abiertas. Jorge, tengo miedo, admitió Pablo, no por mí, por Manuela. Solo tiene 9 años. ¿Qué va a pasar con ella cuando yo no esté? ¿Cómo va a entender el mundo que le estoy dejando? Capítulo 5. El mapa mental. Mientras enterraban el 10º saco, Pablo reveló algo que Jorge consideró crucial. Tenía todo memorizado. No voy a escribir ningún mapa, le dijo Pablo. Es demasiado peligroso, pero voy a contarte las ubicaciones de una manera que puedas recordar, por si algún día mi familia lo necesita. Pablo había desarrollado un sistema mnemotécnico basado en elementos permanentes de la propiedad. El primer saco está a 5 pasos del mango grande, hacia el norte. El segundo está bajo la ventana del cuarto de Manuela, a 2 metros de distancia. El tercero, Jorge memorizó cada ubicación como Pablo se la describía. No entendía completamente por qué Pablo le confiaba esta información tan vital, pero sentía el peso de la responsabilidad. Jorge, le dijo Pablo mientras enterraban el saco número 15, si algo me pasa quiero que esperes, no busques este dinero inmediatamente, espera hasta que sea seguro, hasta que mi familia realmente lo necesite. ¿Cuánto debo esperar, patrón? Sabrás cuándo es el momento. Capítulo 6. Las últimas palabras. Cuando terminaron de enterrar el 20º y último saco, eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Pablo se quedó de pie en el centro del jardín, mirando alrededor como si estuviera memorizando cada detalle por última vez. Jorge, dijo finalmente, quiero que sepas algo. En 15 años trabajando conmigo, nunca me traicionaste, nunca me mentiste, nunca me robaste. En un mundo donde todos me fallaron, tú fuiste leal. Jorge no sabía qué responder. Patrón, usted siempre fue bueno conmigo y mi familia, y por eso, continuó Pablo, te voy a pedir el favor más grande de tu vida. Si algo me pasa, protege este secreto. No se lo digas a nadie, ni a la policía, ni a mis enemigos, ni siquiera a mi familia, al menos no inmediatamente. ¿Por qué no a su familia, patrón? Porque van a estar siendo vigilados durante años. Todo lo que hagan, todos con los que hablen, todo lugar que visiten, va a estar siendo monitoreado. Si intentan recuperar este dinero demasiado pronto, los van a atrapar y van a perder todo. Pablo sacó algo de su bolsillo, una pequeña cruz de oro que siempre llevaba consigo. Toma esto, le dijo a Jorge. Cuando llegue el momento correcto, cuando mi familia realmente necesite este dinero y sea seguro recuperarlo, esta cruz te dará la autoridad para actuar en mi nombre. Capítulo 7. La despedida final. Pablo miró su reloj. Eran las 11:45 p.m. del 2 de diciembre de 1000. Jorge, me voy. Probablemente no me veas por un tiempo. ¿A dónde va, patrón? A hacer lo que tengo que hacer, a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Pablo se dirigió hacia la casa, pero se detuvo antes de entrar. Jorge, hay algo más que necesitas saber. En el saco número 13, el que está enterrado bajo la mata de café, hay algo especial. Además del dinero, hay cartas que escribí para Manuela y Juan Pablo. Cartas que explican todo.
cartas que les dirán la verdad sobre su padre. ¿Qué verdad, patrón? Que todo lo que hice, lo bueno y lo malo, lo hice porque los amaba, y que aunque el mundo los va a juzgar por ser mis hijos, ellos no son responsables de mis crímenes. Pablo entró a la casa y Jorge no lo volvió a ver vivo. Capítulo 8. El día después, la mañana del 3 de diciembre de 1900, encendió la radio y escuchó la noticia que cambiaría Colombia para siempre. Pablo Escobar había muerto en un enfrentamiento con la policía en el barrio Los Olivos de Medellín. Jorge corrió hacia la casa de seguridad y encontró el caos total. Había policías, agentes de la DEA, periodistas y curiosos por todas partes. La casa había sido registrada completamente, pero nadie había tocado el jardín. Durante los días siguientes, Jorge observó desde la distancia cómo las autoridades confiscaban todo lo que podían encontrar en las propiedades conocidas de Pablo, pero nadie sabía sobre la casa de los Olivos, y mucho menos sobre los 20 sacos enterrados en su jardín. Jorge tomó una decisión que lo atormentaría durante 30 años. Guardaría el secreto exactamente como Pablo se lo había pedido. Capítulo 9. 30 años de silencio. Durante las 3 décadas siguientes, Jorge Martínez vivió una vida normal. Continuó trabajando como jardinero, se casó, tuvo hijos, y nunca le contó a nadie sobre esa última noche con Pablo Escobar. Hubo momentos en que la tentación era muy grande, admitió Jorge en su confesión, cuando mis hijos necesitaban dinero para estudiar, cuando mi esposa se enfermó y los gastos médicos eran enormes, pero había hecho una promesa. Jorge siguió las noticias sobre la familia Escobar durante todos esos años. Vio cómo Juan Pablo cambió su nombre a Sebastián Marroquín y se convirtió en arquitecto. Vio cómo Manuela creció en el anonimato, luchando con las consecuencias de ser la hija del criminal más famoso del mundo. Esperé a ver si realmente necesitaban el dinero, explicó Jorge. Pablo me había dicho que sabría cuándo era el momento, y durante 30 años pareció que la familia estaba bien. Sebastián tenía una carrera exitosa, Manuela había encontrado su propio camino. Capítulo 10. La decisión final. En 2023, a los 71 años, Jorge fue diagnosticado con cáncer terminal. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Fue entonces cuando decidió que había llegado el momento de cumplir la última parte de su promesa a Pablo. Me di cuenta de que si moría sin contar este secreto, se perdería para siempre, explicó Jorge, y Pablo había sido muy claro. Este dinero era para sus hijos, no era mío para llevármelo a la tumba. Jorge contactó a un periodista de Medellín, Carlos Henao, quien había cubierto la historia de Pablo Escobar durante décadas. En una serie de entrevistas grabadas en el Hospital San Vicente de Paúl, Jorge reveló todo: las ubicaciones exactas de los 20 sacos, el contenido de las cartas en el saco número 13 y todos los detalles de esa última noche. Lo más importante, le dijo Jorge a Carlos, es que la familia sepa que Pablo pensó en ellos hasta el final, que su último acto no fue de violencia o venganza, sino de amor. Capítulo 11. La verificación. Carlos Henao sabía que necesitaba verificar la historia de Jorge antes de publicarla. Utilizando contactos en la administración municipal de Medellín, obtuvo acceso a los registros de propiedad de la casa en Los Olivos. La casa había cambiado de dueños varias veces desde 1993, pero los propietarios actuales, una familia llamada Rodríguez, accedieron a permitir una excavación discreta después de que Carlos les explicó la situación. Encontramos el primer saco exactamente donde Jorge dijo que estaría, reportó Carlos. 5 pasos del árbol de mango, hacia el norte a 1,5 metros de profundidad. Cuando abrieron el saco, encontraron exactamente lo que Jorge había descrito: billetes estadounidenses de diferentes denominaciones, perfectamente preservados en bolsas de plástico selladas. La excavación de los otros 19 sacos confirmó cada detalle de la historia de Jorge. En total, recuperaron aproximadamente $47 millones. Algunos sacos habían sufrido daños por la humedad, pero la mayoría del dinero estaba en condiciones utilizables. Capítulo 12. Las cartas de Pablo. El descubrimiento más emocionante fue el saco número. Además del dinero, contenía 2 sobres sellados, uno dirigido a mi querida Manuela y otro a mi hijo Juan Pablo. Las cartas,
escritas en la caligrafía característica de Pablo, contenían disculpas, explicaciones y expresiones de amor que nunca habían sido vistas públicamente. En la carta a Manuela, Pablo escribía: «Mi pequeña princesa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada día de mi vida pensé en ti. Todo lo que hice, lo bueno y lo malo, fue tratando de crear un mundo donde tú pudieras ser feliz». La carta a Juan Pablo era más extensa y contenía consejos específicos. «Hijo, espero que puedas perdonar a tu padre por el mundo complicado que te dejo. Sé que cargarás con mi apellido para siempre, pero también espero que puedas crear tu propia identidad diferente y mejor que la mía». Capítulo 13. La reacción de la familia. Carlos Henao contactó a Sebastián Marroquín, Juan Pablo, a través de sus representantes legales. La reacción inicial fue de escepticismo, pero cuando se presentaron las evidencias, incluyendo la cruz de oro que Jorge había guardado durante 30 años, la familia accedió a reunirse. «Fue el encuentro más emotivo de mi carrera periodística», describió Carlos. Ver a Sebastián leer la carta de su padre después de 30 años, ver las lágrimas en sus ojos cuando entendió que Pablo había pensado en él hasta el final. La familia decidió donar la mayor parte del dinero a organizaciones caritativas que trabajaban con víctimas de la violencia en Colombia. «Mi padre sembró mucho dolor», declaró Sebastián. «Este dinero puede ayudar a sanar algunas de esas heridas». Una porción más pequeña fue reservada para asegurar el cuidado médico de Jorge Martínez durante sus últimos meses de vida. Capítulo 14. El legado de Jorge. Jorge Martínez murió el 15 de agosto de 2023, 3 meses después de revelar su secreto. Sus últimas palabras fueron: «Cumplí mi promesa». En su funeral, Sebastián Marroquín dio un discurso emocionante. «Jorge fue el hombre más leal que conoció mi padre. Durante 30 años, guardó un secreto que podría haber cambiado su vida, pero honró su palabra hasta el final». La historia de Jorge se convirtió en un símbolo de lealtad y honor en un mundo donde ambos valores eran raros. Demostró que incluso en las circunstancias más extraordinarias, hay personas que mantienen su palabra sin importar el costo personal. Epílogo. La última noche de Pablo. La revelación de Jorge Martínez cambió la comprensión sobre las últimas horas de Pablo Escobar. Mostró a un hombre que, enfrentando su propia mortalidad, pensó primero en el bienestar de sus hijos. La imagen que tenemos de Pablo siempre fue la del criminal despiadado, reflexionó el historiador Dr. Alonso Salazar. Pero esta historia nos recuerda que también era un padre que amaba a sus hijos y quería protegerlos, incluso desde la tumba. La casa en Los Olivos se ha convertido en un lugar de peregrinaje discreto para aquellos interesados en la historia de Pablo Escobar. Los propietarios actuales han preservado el jardín como estaba, con una pequeña placa que dice: «Aquí yacía el último regalo de un padre a sus hijos». Jorge Martínez pasó a la historia no como el empleado de un criminal, sino como un hombre que entendió el valor de la palabra dada y la importancia del amor familiar, incluso en las circunstancias más difíciles. La cruz de oro que Pablo le dio a Jorge esa última noche ahora está en un museo de Medellín, junto con las cartas originales y fotografías de la excavación. Es un recordatorio de que incluso en las historias más oscuras pueden encontrarse momentos de humanidad y redención. Hasta aquí la increíble historia de la última noche de Pablo Escobar y el jardinero que guardó su secreto durante 30 años. Si esta revelación te conmovió, comparte este video y suscríbete para más historias que muestran el lado humano detrás de los titulares del crimen. ¿Qué opinas sobre la lealtad de Jorge Martínez? ¿Hizo lo correcto al esperar 30 años? Déjanos tus comentarios abajo.